¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Domingo a domingo estamos haciéndonos compañía y reflexionando en torno a temas bien importantes. Y el día de hoy podíamos empezar este programa de millones de formas, porque podíamos decir que en Estados Unidos y en el mundo hay una crisis global del sistema capitalista, que hay una serie de crisis muy grandes en Europa, que China tiene interés, pero a su vez tiene limitaciones y tiene también muchos documentos de la deuda externa norteamericana, que hay un eje que se está creando entre los países, como Grecia, Portugal, España, Irlanda, en Europa, que son los que están como por fuera, que hay otro eje que se está dinamizando, que es el eje Francia-Alemania, y un eje que nadie podrá debilitar, por lo menos hasta el momento, que es el de Washington y Londres. Todo esto tiene que ver con la crisis del sistema capitalista, y nosotros queríamos ponerle cabeza a esto, porque mucho se ha dicho que esto puede impactar por la globalización, puede impactar en nuestro país y seguramente impactará de diferente forma, pero sobre todo, ¿qué está pasando? Porque el capitalismo aparentemente, nosotros nacimos y vivimos en capitalismo, por lo tanto, y esto, si nos vamos hacia atrás, muchísimos años, decenas de años, podríamos decir, y centenas. Por lo tanto, es muy difícil ver y pronosticar el final. Por lo tanto, queremos saber qué es lo que está pasando. Y para ello hemos convocado al senador Eduardo Lorier, del Partido Comunista. Bienvenido. Gracias. Y a Hernán Bonilla, que es economista, profesor de Economía y Sociedad de la Universidad ORT, también diputado suplente del Partido Nacional. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y después ya saben que estamos haciendo ese microciclo de empresas recuperadas por los trabajadores. Hoy va a estar gente de Envidrio, del Molino Santa Rosa y también de Pailana, para saber qué está pasando. Yo el domingo pasado preguntaba, pero no había mucha información al respecto. Por lo tanto, y esa es otra forma de salida económica que tiene nuestro país, siempre dentro del sistema. Senador Lorier, ¿qué está pasando al sistema? Brevemente, así damos participación a Hernán. Estamos viviendo el cuarto año de una crisis, quizá la más importante que se recuerde en la historia del capitalismo y que no tiene ningún tipo de apariencia o visos de atenuarse, al contrario, todo indica que se seguirá profundizando. Es una crisis que abarca lo económico, por cierto, pero que también está avanzando hacia los niveles políticos. Todos nos encontramos con crisis políticas en los distintos países. Ya fijémonos que Rodríguez Zapatero no gobierna más. Le obligaron los mercados, famosos mercados, estos dioses, nuevos dioses, modernos dioses del capitalismo, le obligaron a adelantar las elecciones. Hoy podríamos decir que gobierna Rajoy, pero además también ha debido modificar la Constitución para asegurar los pagos a los acreedores, fundamentalmente los grandes bancos inversores. Entonces estamos en una situación de crisis económica, política, social también, porque nos encontramos con fenómenos nuevos, importantes de seguir. En estos mismos días estamos asistiendo en Nueva York, a este movimiento de Ocupa Wall Street, que se extiende como mancha de aceite hacia otras ciudades y hacia Canadá, pero venimos de una España con los indignados ocupando la Puerta del Sol y otras capitales europeas y ciudades no tan importantes con estos fenómenos que abarcan sobre todo a las capas medias, que se han preparado y que el sistema capitalista no puede hoy recepcionar, no puede darles un lugar bajo el sol, pero al mismo tiempo en todo este mundo crece lo que nosotros llamamos el lumpenproletariado, o sea, vómitos sistémicos, vómitos del sistema, jóvenes y no tan jóvenes que no tienen un lugar, diríamos, una vela en este entierro, que son catalogados de escoria, por así llamarlo, y que, producen estos terribles levantamientos en Londres, por ejemplo, o anteriormente, hace unos 2 años, en París, con más de 10.000 vehículos incendiados, no solo en París, sino en otras grandes ciudades. Entonces es una crisis de esta naturaleza, económica, social y política.
Sí, es claro que el mundo está viviendo una crisis y, como tú comentabas al principio del programa, si uno analiza los países de Europa, Estados Unidos hace poco tuvo todo un gran lío parlamentario tenía que elevar el tope de la deuda. Tenemos países que tienen un endeudamiento por arriba del 100% del producto, déficit fiscal de arriba del 10%. Pero yo creo que sería un error atribuir esta crisis a una crisis del capitalismo liberal, por lo menos. Esta más bien es una crisis del capitalismo de Estado o de una crisis del capitalismo funcionando con una alta intervención del Estado. Yo no rastreo un poco las causas que hay detrás de las distintas crisis. Ve que detrás está la mano del Estado, más que la mano invisible del mercado. Por poner dos ejemplos claros. En Estados Unidos, la crisis de la burbuja inmobiliaria. Bueno, tiene su origen en una política de tasas de interés bajas del Estado que hace que se lleven adelante proyectos de inversión para los que no hay ahorro y no hay recursos para llevarlos a cabo. Cuando la gente recibe la señal del mercado de las bajas tasas de interés e invierte en propiedades, después se encuentra con que no hay recursos suficientes para terminar todos los proyectos. Eso en algún momento llega un boom y llega la crisis. Pero no es una crisis del mercado, es un problema de que el Estado, que tiene monopolio de la cantidad de dinero, de la emisión de dinero, y que fija las tasas de interés, es el que lo provoca. Si vamos al caso de Grecia, uno ve que la crisis griega es por un elevadísimo gasto público, por un descontrol absoluto del manejo macroeconómico, elevadísima deuda pública, elevadísimos déficits fiscales, y después entran en una espiral que les cuesta mucho salir, porque cuando están en recesión aplican ajustes fiscales, el ajuste fiscal provoca más recesión, y así está Grecia, ya hizo 3, 4 ajustes fiscales y cada vez está peor, echa empleados públicos, etcétera, pero no sale de la crisis con eso. Por eso diría, como para empezar, que me parece que a veces se interpreta mal la crisis y no es necesariamente una crisis del capitalismo liberal, por lo menos. Sí, yo en ese sentido estoy en la posición totalmente contraria, porque ¿qué pasa? Nosotros observamos que la Reserva Federal no es un organismo del Estado norteamericano, es un organismo privado, eso lo tendrás que reconocer. Greenspan, por ejemplo, es una persona que fue el que dirigió la burbuja inmobiliaria y esas políticas que él menciona, que viene del sector privado. Nosotros decimos que estos señores en determinado momento se visten de grandes banqueros y al rato están vestidos de grandes señorones del Estado. Es decir, estar en ambos lugares. El Estado no es algo que se tenga que ver como contrapuesto a lo privado, está dominado por lo privado. Estos señores lo han penetrado, lo han dominado y lo dirigen. Cuando nosotros decimos que además, después que se provocan las crisis, es el Estado el que sale a rescatar a los grandes bancos y gasta enormidades de sumas que son las que hoy están provocando el déficit fiscal que tienen que pagar los pueblos, estamos hablando de que al Estado lo utilizan estos sectores, lo han dominado, lo hegemonizan y son entonces los que, diríamos, en las crisis los hacen pagar los patos, el pato de la boda a los pueblos y durante las épocas de auge son los que llevan las ganancias. Y esto, que quede claro, es importante ver cómo... Es el mismo sistema para usted, el sistema capitalista liberal que ha logrado cooptar, el sistema dominar, capitalista de Estado es lo mismo. Es exactamente el dominio del capital financiero, porque se dice, ya hablamos de Wall Street y de Greenspan, Rubin y todos los demás señores, Geithner, que todos vienen, Paulson, todos vienen de Citibank, vienen de Goldman, eso se podrá reconocer, es así. Sí, es así. Y después se visten de dirigentes del Estado. Ahora bien, en Grecia, ¿quién fue el que comandó la gran estafa de Grecia? Fue Goldman Sachs. Eso también está claro, ha sido acusado este gran banco que es la cabeza, la cúspide del capitalismo financiero mundial, de haber sido el que comandó el maquillaje de las cuentas griegas. Y ahora, fíjense ustedes, acaba de salir el presidente del Banco Central Europeo y entra Mario Draghi. Mario Draghi fue hasta hace poco el principal representante de Goldman Sachs en Europa y el que estuvo al frente de Goldman Sachs cuando Grecia hizo todo este maquillaje financiero. Entonces, es decir, yo creo que hay que desmitificar, hay que sacar los velos, sacar las telarañas en cuanto a quiénes son los verdaderos comandantes de estas políticas, tanto en unas épocas como en otras. Yo no estoy tan en desacuerdo y los hechos que describe el senador Loría son exactos. Lo que yo digo es esto, el capitalismo liberal, el capitalismo de Adam Smith no es el gobierno de las corporaciones. Esto de que haya gente que está de gerente de un banco internacional y después es el presidente de la Reserva Federal o del Banco Central de un gobierno, por supuesto que es negativo. El tema de que los bancos tengan ganancias cuando la cosa va bien y que haya rescates cuando se funden y que esa plata la tengan que poner los estados, está terriblemente mal.
pero lo que hay que evitar para eso es justamente que haya una separación clara entre el Estado y este tipo de corporaciones. No pueden tener la influencia que tienen en el gobierno. Para eso es necesario que haya menor intervención del gobierno en la economía. No es el capitalismo el que provoca esto, es justamente las desviaciones del capitalismo, al menos del capitalismo que pensaban los grandes autores de Adam Smith en adelante, o incluso alguno anterior, en el que si funciona el mercado como un sistema impersonal, en que todas las personas tienen igualdad de derechos y oportunidades, y no el gobierno de las corporaciones no es el capitalismo liberal, y es por ese lado que se cuelan las crisis. No es un tema si el mercado no tuviera este tipo de gobiernos que son los que después terminan produciendo estas políticas, no tendríamos este tipo de crisis. Vamos a una pausa porque ha dejado Hernán algo sobre la mesa bien interesante, que es la permeabilidad, la autonomía, si la hay, aún de los estados. Y eso habla de lo político, habla de lo democrático y habla de cuántas decisiones de pronto se están tomando en nombre de la multinacional de turno o no, o al revés. Pero entonces estamos en peligro, se está generalizando, puede llegar hasta nuestras costas, ya venimos.